¿Qué tal amigos? Disculpen mi apariencia, es que estoy trabajando y me encontré con algo interesante. Estoy hablando así bajito porque se dice que cuando uno encuentra esta clase de cosas uno tiene que guardar el respeto. Y pues me topé, no sé si sea algo arqueológico y no sé si tenga esa importancia porque dicen que cuando uno encuentra algo así hay que mantener el respeto. Me encontré con algo interesante, unas herramientas al parecer muy particulares. No sé si tenga algún valor arqueológico. Es eso que ustedes ven ahí. Decidí excavarlo con una pala y ahí están. No sé qué clase de rocas sean y la verdad es que es tan interesante, parecen herramientas. Por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí parece la punta de una lanza o no sé qué sea. Esta de aquí parece la forma de un pie. Parece la forma de un pie. Miren eso. La verdad no tengo idea qué sea. Esto parecen herramientas. Y si ustedes pueden notar, esto tiene un filo, un corte extraordinario. Y si se fijan en el corte de esta piedra, no es un corte natural. Es algo creado con mano o a mano. No sé para qué. No seguí excavando porque me entró un temor y la verdad es que mejor lo voy a dejar. Así que esto es lo que hay aquí y no sé si esto tenga algún valor histórico o algún valor arqueológico, no tengo idea, pero este tipo de rocas es muy extraño, muy raro verlo por aquí, o tal vez no hay en este lugar solamente. Y seguí excavando y hay más piedra, entonces decidí dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí por respeto, no sé si alguien lo haya dejado ahí o es alguna actividad de la naturaleza. Si ustedes pueden ver esto, miren eso amigo, es interesante esto, miren eso y así sucesivamente. Miren el filo de esto, la verdad no sé qué sea, y así, miren esto mis amigos, y la verdad es que wow, estoy sorprendido. Lo que está más blanco es porque estaban un poco más arriba y no excavé ni siquiera medio metro. Esto está cerquitita y encontré toda esta roca y aún hay más hacia abajo. Así que algún arqueólogo que me esté viendo, no sé si esto sea importante. Estas son algunas piedras que están por ahí. Estas estaban más arriba, como alrededor de este lugar. Así que no sé, podrían ser alguna herramienta del pasado. Por ejemplo esta, y miren esta. Wow, impresionante. Y miren esta mis amigos, miren esto. ¿Qué será? No lo sé. Así que vamos a dejarlo por respeto ahí. Estoy impresionado. Estoy aquí en medio de la finca y wow, alguien que me diga si esto tiene algún valor histórico, cultural, no lo sé, la verdad no tengo ni idea. Pero me pareció muy importante compartírselo a ustedes ya que lo encontré yo. Lemo Ngovere, Lemo el arqueólogo, informó para ustedes mis amigos. Así que siento que los ancestros me están viendo, así que mejor lo dejo. Me retiro del lugar. Vamos a dejarlo ahí. Así que nos vemos.